La niña de piedra. Mi relato de terror ocurrió hace más de 10 años, cuando trabajé en una casa muy antigua. Tras años de trabajar en un hospital privado como enfermera, decidí comenzar a trabajar por mi cuenta, ya que las presiones de mi nueva jefa me tenían muy estresada. Pero al estar desempleada me fue difícil encontrar trabajo, porque me resultó más complicado de lo que había pensado. Pero al llevar unas semanas buscando trabajo, una excompañera se comunicó conmigo, y me dijo que al hospital había ingresado un anciano, que tenía como 100 años, y que los familiares estaban buscando a una enfermera para cuidarlo por las noches. Me preguntó si les podía pasar mi teléfono, a lo que yo accedí porque necesitaba el trabajo. No pasó ni una hora cuando recibí la llamada de la familia del hombre, que me ofrecieron el trabajo además de un sueldo casi del doble del que yo ganaba en el hospital. No hice muchas preguntas, y no había razón para hacerlas, porque pensé que era un trabajo como cualquier otro. Quedamos en vernos ese mismo día, ya que al hombre hospitalizado lo daban de alta ese mismo día, y ellos necesitaban que alguien lo cuidara por la noche. Horas después llegué a la casa donde cuidaría al anciano, y desde que llegué a la zona supe que aquellas personas eran ricas, ya que todas las casas de aquel lugar eran enormes y ostentosas. Un portón adornado con hermosos arabescos me separaba de la casa, y después de tocar el timbre y decir por el intercomunicador quién era yo, fue que el portón se abrió lentamente. Avancé en mi auto hasta la entrada de la casa, y me estacioné justo detrás de un lujoso auto deportivo y una camioneta que supuse estaba blindada. No me dio pena llevar mi auto, ya que no me he avergonzado nunca de las cosas que me he comprado con el sudor de mi trabajo. Antes de llegar a la puerta de la casa, una persona, que por la ropa pensé que era un familiar del hombre que cuidaría, abrió la puerta y se presentó. Efectivamente era un familiar, era uno de los hijos del hombre. Platicamos un poco sobre mi trayecto hasta la casa, y también sobre los cuidados que su padre necesitaba, y justo al terminar de ponerme al tanto de las necesidades de su padre, fue que entramos a la casa. El interior de la casa era tan lujoso como la zona en donde estaba, y cada lugar, tanto por pinturas hermosas y adornos que tan solo al verlos sabía que eran costosos, le daban a la casa un aire de poder y riqueza. Debo admitir que me daba miedo el tan solo caminar por los pasillos, porque no quería arruinar sin querer algo que quizás no podría pagar en caso de romperlo accidentalmente. La casa era de 3 pisos, y debido a que el dueño de la propiedad era el anciano que yo cuidaría, la casa había sido adaptada con un elevador para 2 o 3 personas. El elevador era muy bonito, porque tenía una puerta de hierro que parecía muy antigua, como esas que pasan en las películas viejitas. Me mostró primero la planta baja, y me presentó con las 2 mujeres encargadas tanto de la limpieza como de la comida. Me mencionó que por el momento no había jardinero, pero que en cualquier momento contratarían a uno. Aquel anciano no tenía un chofer, porque no le gustaba salir mucho, y cuando quería salir, su hijo le mandaba a su chofer. Me mostró un jardín trasero, donde en el centro de unas paredes de arbustos estaba una escultura peculiar, era una hermosa niña de piedra, que sonreía tiernamente. Debido a que yo trabajaría de noche, no había muchas posibilidades para que yo pasara mi descanso en ese hermoso jardín. Le tomé una fotografía a la escultura después de pedirle permiso al señor, que accedió sin ningún problema. Pero hubo algo extraño en ese sitio, y es que sentí que justo ahí, al estar frente a la hermosa escultura de la niña, un frío que no correspondía ni a la época del año ni a la hora del día. Porque era verano y el sol estaba bañándonos con su calor, pero aún así aquel frío lo sentí como si fuera invierno y de noche. Noté que el hombre que me mostraba el lugar también se estremeció, y hasta pude notar que miró con algo de molestia a esa escultura. Subimos al segundo piso por el elevador, y me mostró la casa, hasta llegar a la habitación del hombre al que cuidaría. En ese momento el hombre estaba dormido, y me presentó a la enfermera de día, que por el momento estaba desocupada. Platiqué un poco con ella, que también me puso al tanto sobre las medicinas que el hombre tomaba, además de alguna que otra cosita sobre los cuidados que necesitaba el señor. Aún era de día, eran cerca de las 5 de la tarde, y todavía me faltaban varias horas para mi turno, por lo que al terminar de conocer la casa y platicar con mi empleador y la enfermera,
regresé a mi casa para darme un baño y prepararme para el trabajo. Regresé a esa casa horas después, antes de las 8 de la noche, para poder estar antes de que la enfermera se fuera. En la entrada de la casa saludé a la enfermera de día, que salió a toda prisa porque dijo que tenía que pasar por su hijo. También noté que las mujeres que trabajaban en la casa ya no estaban, y no había ningún familiar del anciano que cuidaría. No quise subir por el elevador, y subí por las escaleras al segundo piso. El anciano estaba dormido, y solamente me senté junto a su cama para poder estar ahí cuando despertara, y así poder presentarme. Aquella casa, aunque hermosa por dentro y por fuera, tenía un ambiente algo tétrico, porque comencé a sentirme incómoda justo desde que entré de noche. Era una extraña sensación de ser observada, pero por alguien a quien yo no podía ver. Por un momento pensé que era quizás por alguna cámara de seguridad, pero algo me hizo levantarme y asomarme por la ventana hacia el jardín trasero, donde vi a esa niña de piedra. Verla de noche no fue lo mismo que verla de día, porque en la penumbra aquella niña lucía algo tétrica. Un sonido me hizo saltar de miedo, era la voz quejumbrosa del anciano sobre la cama, que me dijo quedamente que no me fiara de la belleza de la figura en el jardín, porque ella era peligrosa. Esas no eran las primeras palabras que esperaba tener con ese hombre, y su voz lastimera les dio a sus palabras un aire de misterio. Mi vista regresó de inmediato a la niña de piedra, y al volverla a ver, sentí que aquella figura era más siniestra de lo que la oscuridad me mostraba. Una parte de mí quiso alejar el misterio de esa figura en el jardín, y pensar que las palabras del anciano eran dichas por los estragos de la edad, pero no pude dejar de sentir que aquella imagen era tenebrosa. Me presenté con el señor, justo después de concentrarme en que mi labor en ese sitio no era nada relacionado con la niña de piedra, sino con el cuidado que aquel hombre debía tener. Pero el hombre parecía querer seguir hablando de la niña allá afuera, porque cuando me acerqué a él, y estaba sacando la medicina que le tocaba tomar a esa hora, el anciano continuó, y me advirtió sobre lo que ahí sucedía, ya que me puso al tanto de mis predecesoras, que me dijo se fueron aterradas por aquella niña en el jardín. No quise tomar muy en serio sus palabras, porque era de noche y tan solo al escucharlo ya estaba aterrada. Cambié de tema, y por algunos minutos hablé y hablé, logrando con ello hacer que la mente del hombre se distrajera y dejara de asustarme con sus palabras. La debilidad del hombre hizo que se quedara dormido muy pronto, y aunque yo quería ir al baño, tenía miedo de ir, porque aquel anciano me había dejado algo asustada. Pasaron algunos minutos, y decidí ir al baño. Aunque la habitación tenía un baño, no quise entrar en él, para no hacer ruido y despertar al hombre, ya que no quería que me asustara otra vez. Las luces del pasillo estaban a media luz, porque en esa casa esas luces se quedaban encendidas, no sé por qué, ya que solo había 2 personas, y una de ellas no estaba en condiciones de caminar por la casa. Esa luz, a ese nivel de intensidad, le daban a la casa un aire todavía más sombrío. Y caminar por ese pasillo hasta el baño me hizo erizar la piel, ya que en cada paso que daba, sentía que alguien me observaba. Minutos después, al salir del baño, sentí que el ambiente de la casa había cambiado, porque un frío que antes no estaba comenzó a envolverme por completo. Fue justo cuando salí del baño que lo noté, y al comenzar a caminar hacia la habitación del anciano, noté que la puerta era cerrada desde el interior, como si alguien la hubiera cerrado. Noté por la luz que se colaba debajo de la puerta que alguien dentro caminaba, pero yo sabía que el anciano no estaba en condiciones de caminar. Pensé que se había asustado al notar que estaba solo, y se había bajado de la cama para cerrar la puerta que yo había dejado entreabierta. Caminé a toda prisa hacia la habitación, y al abrir la puerta, vi que el anciano estaba dormido. Me acerqué a él, para cerciorarme que no estuviera fingiendo, pero al estar muy cerca de él, escuché que detrás de mí alguien caminaba. Me asusté, porque esos pasos no estaban afuera del cuarto, estaban dentro, y al girarme, esperando ver a algún criminal, me sorprendí cuando no vi a nadie. En la habitación no había nadie más, solo estábamos el señor y yo. Me sentí muy incómoda dentro de esa habitación, yo quería salir de ese sitio, a cualquier lugar, pero no quería estar ahí. Y después de ver que el señor estaba bien, salí del cuarto y caminé hasta las escaleras. Miré de reojo el elevador,
porque no iba a usarlo, y menos de noche. Comencé a bajar las escaleras, y cuando estaba a la mitad de ellas, sentí que alguien me empujaba por la espalda. Me fui con fuerza hacia adelante, pero logré sostenerme del barandal y solo me llevé algunos golpes. Al recobrarme, me giré, pero no había nadie detrás mío, y no había escuchado a nadie subir las escaleras. Asustada bajé el resto de las escaleras, y volví a ver hacia arriba sin notar la presencia de nadie. Caminé nerviosa por la casa, quería largarme de ahí, pero no quería dejar solo al anciano, ya que estaba delicado de salud, y si había algo malvado dentro, quizás también él estaba en peligro. Anduve de un lado al otro, mientras me frotaba las manos para darme algo de calor, ya que la temperatura seguía estando baja. En ese momento recordé las palabras del anciano, sobre la estatua de la niña de piedra, y caminé hacia una de las ventanas que daban al jardín. Al asomarme me asusté, porque allá afuera, donde minutos antes había visto a la niña de piedra, ahora solo estaba el pedestal que la sostenía, porque la niña ya no estaba. A mis espaldas escuché los pasos de alguien corriendo, pero no eran los pasos de una persona cualquiera, eran los pasos de una niña, que con sus taconcitos dejaba en claro que era una pequeña mujer quien corría. Por el frío y por el miedo comencé a temblar, aunque creo que mi reacción fue más por el miedo. Me armé de valor y corrí hacia las escaleras, y sin mirar atrás las subí corriendo. No me fui de la casa, porque no quise dejar solo al hombre, que no tenía la culpa de lo que dentro sucedía. Corrí por el pasillo hacia la habitación del anciano, y antes de llegar escuché que la puerta metálica del elevador se abría, y los pasitos de una niña corrían hacia mí. Abrí la puerta del cuarto del hombre sin mirar atrás, y al entrar noté que el anciano estaba despierto. Corrí hasta él, y le dije que había escuchado cosas. Pero el hombre no se inmutó, al contrario, me entregó una sonrisa casi pidiéndome perdón. Me dijo que era por ella, la niña del jardín, que nadie se quedaba en esa casa, y que solo él soportaba lo que ahí sucedía. Le pedí que se fuera de ahí, que nadie debe soportar ese tipo de vida, pero el hombre me dijo que cada quien debía soportar su penitencia, y que esa era la suya. Mientras platicábamos, escuchábamos el andar frenético de lo que afuera estaba, y las risas infantiles eran escalofriantes. Platicamos por horas, y el andar de aquello allá afuera nunca cesó, como si disfrutara que supiéramos que ahí estaba. En esa plática mientras esperábamos la llegada del día, el hombre me contó el por qué tenía esa penitencia. Me dijo que hace casi 70 años, cuando era joven y su esposa vivía, habían sido bendecidos por 7 hijos, todos sanos y felices. Su segunda hija, que en el orden de nacimientos era la número 5, era algo peculiar, porque tenía algo extraño. Cuando le pregunté qué era eso extraño, él me dijo que ella era malvada. Le dije que los niños no eran malvados, pero él me dijo que sí, que no todos los niños nacen buenos, porque hay algunos que nacen con la maldad en su alma. Me dijo que la niña, desde que tenía 3 años, disfrutaba hacerles daño a los animales y a sus hermanos, y que no importaban los castigos, ella parecía no entender qué era lo que estaba mal. Cuando ella tenía 7 años, la encontraron en el baño, con la tina llena de agua, y sosteniendo bajo el agua el cuerpo sin vida de su hermanito recién nacido, al que ella ahogó mientras reía como si fuera una gracia lo que había hecho. A esa muerte le siguió otra, la del mayor de sus hijos, que la niña, aún de 7 años, le cortó la garganta mientras la lluvia de sangre la bañaba y se reía a carcajadas. Después otros 3 de sus hijos fueron asesinados por ella, que envenenó una mañana, mientras desayunaban, ella puso el veneno en el desayuno. El dolor era demasiado para su esposa y para él, que tuvieron que sepultar a sus hijos sabiendo que su hija los había matado. Solo les quedaban 2 hijos, un niño de 3 años, y ella, la hija que se había deshecho de los demás. El hombre, entre lágrimas, me confesó lo que pocos sabían, que él había tenido que terminar con la vida de su hija malvada, y que al ver su cuerpo sin vida, solo se arrepentía de no haberla detenido antes. En el jardín, justo debajo de la estatua de una niña de piedra, yacen los restos de aquella niña malvada, que de haber tenido más tiempo de vida, quién sabe a cuántas más personas habría matado. Me comentó que por eso no se iba, y que aunque había tenido otros 3 hijos,
los había criado en otra casa, porque aquella niña sepultada en el jardín seguía teniendo poder, y le seguía haciendo daño a las personas. Al amanecer los pasos afuera se detuvieron, y el frío también se fue. Hablé con el hijo del anciano, y le dije que renunciaba, porque no podía soportar otra noche ahí. El hombre aceptó, y me preguntó si su padre me había contado la historia de la figura del jardín. Le dije que sí, y entonces él solo asintió con la cabeza, y después de un silencio que no fue incómodo, me dijo que él tampoco soportaba esa casa, pero que su padre no se quería ir. Me comentó que esa niña de piedra, que tenía ese semblante triste, siempre le había dado miedo. Yo le dije que la niña de piedra sonreía, pero él me insistió que no era así, y me invitó a corroborar que la niña no sonreía. Con miedo, caminé junto a él hasta el jardín, y en efecto, aquella niña de piedra no sonreía, tenía un semblante triste. Saqué mi celular, y me asusté al ver la fotografía que le había tomado el día anterior, y de inmediato se la mostré. Ambos vimos que en esa imagen en mi celular, aquella niña de piedra estaba sonriendo de una forma siniestra. Le hicieron una terrible brujería a mi hermana. Mi relato de terror en realidad le ocurrió a mi hermana, pero fui testigo del terrible mal que le hicieron. Mis padres tuvieron 3 hijos, mi hermana, a la que le sucedieron esas cosas paranormales, fue quien nació primero, 2 años después nací yo, y casi 4 años más tarde nació mi hermano menor. Nunca fuimos de esas familias modelo, de niños entre los hermanos peleábamos mucho, pero al crecer nos unimos un poco más, aunque mantuvimos algo de distancia entre nosotros, más no con nuestros padres, con quienes fuimos siempre muy unidos. Al crecer, cuando mi hermana tenía 22 años, se casó con un tipo que era de otro estado, por lo que mis padres siempre estuvieron con miedo de que ella algún día se fuera lejos. Y así fue, 3 años después de haberse casado, mi hermana se fue a la ciudad donde su esposo había nacido, y nos quedaba lejos de nuestra ciudad, por lo que visitarla seguido no era una opción, además que ella tampoco venía a visitarnos tan seguido. Los años pasaron, y con el paso del tiempo mi hermana fue teniendo hijos, que veíamos poco, y ellos casi no tenían cariño por nosotros. Aunque eso a mí no me importaba, porque nunca he tenido mucho aprecio por los niños en general, a mis padres era a quienes les calaba en el alma que sus nietos no los quisieran. No eran groseros, solamente no tenían mucho aprecio por nosotros. Todo estaba bien, pero dejó de estarlo de pronto, ya que mi hermana les informó a mis padres que estaba enferma, pero que no sabía qué tenía. A la distancia escuchábamos que su voz iba menguando, y en los videos que nos compartía por el celular notábamos que su semblante también iba cambiando, ya que iba perdiendo mucho peso. Llegó el punto en que ella solamente llamaba por teléfono, y dejó de compartir los videos, también dejó de hacer videollamadas. Entendimos que era porque no se sentía bien, además de que al verse al espejo no le gustaba lo que veía, ya que ella siempre fue muy bonita, y el verse tan acabada seguramente le dolía. Pero un día dejó de llamarnos, y cuando mis padres le llamaban, ella no respondía. Fue hasta que su esposo les dijo a mis padres que ella estaba realmente mal, y que temía perderla por esa enfermedad. Para ese momento yo había terminado una relación con mi exnovia, con quien hasta tenía planes de casarme, y debido a que yo era el único hijo soltero, mis padres me pidieron que acudiera a la casa de mi hermana para ver cómo estaba. Pedí permiso en el trabajo, y acudí un sábado a la ciudad donde vivía mi hermana. Me recibió mi cuñado cuando llamé a la puerta, y de inmediato me invitó a pasar. Algo que noté fue que a pesar del clima cálido, dentro de la casa estaba frío, pero noté que el aire acondicionado no estaba encendido. Después de saludar a mis 3 sobrinos, de 7, 5 y 2 años, acudí a la parte alta de la casa, y entré a la habitación de mi hermana. Aquella escena es la más difícil que me ha tocado ver en toda mi vida,
porque al ver a mi hermana acostada en la cama, sentí que el alma se me salía del cuerpo. Casi inconsciente, y con un semblante de difunta, estaba mi hermana, aquella con quien peleaba de niño, quien fuera mi enemiga y también quien me cuidaba en la infancia, enemigos y aliados, según fueran las circunstancias. Su rostro estaba casi hundido por la falta de carne, era como ver un esqueleto con piel sobrepuesta, sus ojos lucían hundidos en ese otrora hermoso rostro, su boca, seca y marchita, me esbozó una sonrisa que en otro tiempo hubiera agradecido, pero que por su semblante de zombi de serie de televisión, ahora me daba algo de miedo. Ella intentó levantarse, pero el cansancio de su enfermedad se lo impidió, y solo pudo inclinarse un poco. El esposo de mi hermana había entrado conmigo, y la ayudó a acomodarse para que pudiera estar reclinada mientras hablaba conmigo. Ella me preguntó cómo se veía, y yo tuve que mentirle, aunque ella sabía que mis palabras no decían la verdad. Al responderle, sentí que mi voz flaqueaba, pero no quise hacerla sentir mal, y le dije que estaba algo enfermo de la garganta. Creo que ambos sabíamos que eso era una mentira. Ahí, con mi corazón partido por el dolor, platiqué con mi hermana. No fue mucho tiempo, ya que ella estaba muy enferma y le costaba mucho trabajo platicar, y el agotamiento hacía que comenzara a jadear un poco. Bajé a la sala, donde platiqué con mi cuñado. Me informó lo que ya sabía, que los doctores no encontraban el mal que ella tenía, y que ninguno de los estudios clínicos les indicaba cuál era el camino a seguir para tratarla, y la medicina, para los malestares y para la falta de apetito tampoco funcionaban. Me dijo que era como si lo que ella tenía no fuera tratable, que quizás era una enfermedad poco conocida o una nueva enfermedad. Me quedé en esa casa para tratar de ayudar, aunque fuera como apoyo moral, porque no sabía qué era lo que realmente podría hacer para ayudar. Mis padres me pidieron que llevara a mi hermana con otro médico, y así lo hice, aunque le pregunté a mi cuñado si podía hacerlo, y él me dijo que sí, que hiciera lo que fuera necesario para ayudarla. Pensé que si otro médico la trataba, las cosas podrían ser diferentes, pero los estudios que el doctor pidió eran los mismos que ya le habían hecho, y aunque se los hicieron otra vez, el resultado fue el mismo, ya que lo que ella tenía no salió en esos estudios. Más medicina, y más estudios, y mi hermana parecía estar peor cada día, como si la ayuda en realidad la estuviera enfermando más. Acudimos a otro médico, pero el resultado fue el mismo, y para ese momento mi permiso laboral ya había terminado, por lo que decidí renunciar para ayudar a mi hermana. El nuevo médico, al saber la historia que mi hermana tenía, nos dijo casi con vergüenza que la lleváramos con alguien que curara de forma diferente. Al principio no entendí, pensé que se refería a medicina homeopática o algo así, pero antes de que yo pudiera decir algo, mi cuñado le preguntó si se refería a un curandero. El médico asintió, y me sorprendí, no porque un médico nos sugiriera acudir con un curandero, sino por el hecho de que yo pensé que esa era una buena idea. Tras platicar en privado con mi cuñado, decidimos buscar a alguien que se dedicara a hacer limpias, y no nos importaba si esa persona era una bruja o un simple curandero, lo que queríamos era ayudar a mi hermana. Como no era mi ciudad, mi cuñado se encargó de buscar ese tipo de ayuda, y cuando acudimos con la curandera que le habían recomendado, el resultado con mi hermana fue prácticamente el mismo que si hubiéramos acudido con un médico, porque ella no mejoró en nada, solamente perdimos algo de dinero. Al notar la preocupación de mi cuñado, supe que él no le había mandado hacer brujería, porque sentí que su angustia era genuina. Acudimos con otro curandero, un hombre que decía que nada estaba fuera de su poder, pero al parecer su poder era muy pequeño, porque nada de lo que hizo logró hacer que mi hermana mejorara. Sentía que la vida de mi hermana se escapaba de mis manos, y en el tiempo que estuve con ella, logré ver en su mirada la rendición, porque parecía que ya no quería seguir viviendo. No la culpo,
porque solo quien sufre sabe el dolor que siente. Estando sentados en la sala, le pregunté a mi cuñado que quién creía que podría estar haciéndole ese daño a mi hermana. Él no tenía idea, porque decía que ella era una persona muy carismática, y que siempre se llevaba bien con todos. Le pregunté si algún vecino le había dado algo de comer, o si habían encontrado algún objeto misterioso afuera de su casa, como un muñeco hecho de trapo, o algo así. Pero él dijo que nada de eso había pasado. Y fue en ese momento, mientras dos adultos tenían una conversación muy rara, que mi sobrinita de 5 años intervino, y nos dijo que su tía, es decir, la esposa del hermano de mi cuñado, le había dado comida echada a perder a su mamá, y que ella por eso se había puesto mal. Mi cuñado no creyó eso, y le pidió a su hija que no dijera mentiras, pero ella insistió, porque ella había escuchado a su tía decir que le daría comida para enfermarla. Aunque mi cuñado continuó sin creer, yo comencé a tener mis dudas sobre aquella mujer. No la conocía, pero mi sobrinita no tenía ninguna razón para mentir. Debido a que en el estado donde vivo se dice que hay brujas muy buenas en su trabajo, mis padres le pidieron a mi cuñado que yo la trasladara a nuestra casa, para así poder llevarla con algunas personas que la podrían ayudar. Mi cuñado accedió, y acompañando a sus hijos y a mi hermana, nos fuimos todos a la casa de mis padres. Cuando mi hermana entró a la casa, claro que en los brazos de mi cuñado, ya que ella no podía caminar, mi madre soltó el llanto al verla en tan mal estado. Noté que mi padre se tragó su dolor, y discretamente se secó un par de lágrimas. Desde ese momento noté que la casa de mis padres se volvió muy fría, y pensé que el mal que mi hermana tenía provocaba la baja temperatura, y que a donde fuera, aquel frío la acompañaría, y quién sabe qué otras cosas raras también la seguían. Antes de acudir con alguna persona que hiciera limpias, un primo que estudió medicina acudió a la casa. Y después de sacarse el asombro de ver a mi hermana en tal terrible estado, revisó algunos de los estudios que se le habían hecho, además que revisó también la medicina que estaba tomando, y él tampoco entendía qué tenía, y tampoco entendía por qué ninguna medicina le ayudaba a mejorar. Al día siguiente acudimos con un curandero, que tras tratarla nos dijo que ella tenía algo muy poderoso, y nos dijo que él no podía ayudarnos, porque ese mal estaba muy lejos de su poder. Pero nos recomendó a una señora, que se decía que era una bruja muy poderosa, y que ella podría curar cualquier cosa. Esa misma tarde acudimos con la señora, que vivía muy lejos de la ciudad. Justo cuando ingresamos a mi hermana a la sala donde ella hacía las consultas, nos dijo que ella tenía un mal muy poderoso, que aquel mal solo lo hacía alguien con un pacto con el diablo. Y que a mi hermana le quedaba muy poco tiempo de vida, ya que quienes le estaban haciendo ese mal, querían que ella muriera lo más pronto posible. La mujer nos dijo que no podría hacer el trabajo ahí, ni tampoco en ese momento, porque no quería quedarse con algo tan poderoso en su casa. Y nos pidió que acudiéramos a otra ciudad a comprar algunas cosas que nos anotó en una hoja de papel. Y nos dijo que lo hiciéramos en ese momento, porque mi hermana no pasaría de esa noche. Nos anotó en otra hoja la dirección a la que deberíamos ir cuando tuviéramos los ingredientes de la lista. Era un terreno en el campo, lejos de cualquier casa, ya que el mal podría infectar a otra persona que viviera cerca, y ella no quería que pasara eso. Nos pidió que no le comentáramos a nadie lo que iba a pasar, y que tampoco habláramos con nadie de los ingredientes, porque hay personas que trabajan para el mal, y podrían tratar de entorpecer nuestra búsqueda de los ingredientes. Nos dividimos en 2 grupos, mis padres se quedaron con mi hermana, y mi cuñado y yo fuimos a otra ciudad a comprar los ingredientes, y cuando las personas que nos los vendieron nos preguntaron para qué eran, no les dijimos la verdad. De regreso a nuestra ciudad, justo a una cuadra de la casa de mis padres, mi celular sonó, era el número de la casa de mis papás. No les contesté,
porque cuando miré que eran ellos, ya habíamos llegado a la casa. Al abrir la puerta de la entrada, el llanto de todos nos indicó que algo malo había pasado. Los hijos de mi hermana, que se habían quedado al cuidado de la esposa de mi hermano menor, lloraban desconsolados mientras corrían a abrazar a mi cuñado. No nos tuvieron que decir nada para saber lo que había pasado, ya que el llanto y el rostro de dolor que todos tenían nos indicó que mi hermana había fallecido. Nos quedamos a horas de salvarle la vida, pero no pudimos. Cuando días después del funeral acudimos con la bruja que nos iba a ayudar, le preguntamos quién estaba detrás de ese mal que se llevó a mi hermana. Ella nos dijo que eran dos personas, los responsables eran el hermano de mi cuñado y su esposa. La niña tenía razón. Nunca supimos por qué hicieron eso, ya que mi hermana siempre se llevó bien con las personas que le causaron la muerte. Mi cuñado se mudó a la casa de mis padres, por supuesto que llevó consigo a mis sobrinos, que tuvieron que acostumbrarse a una nueva realidad. Ahora ya no viven ahí, porque hace unos meses se mudaron a otra casa, pero en la misma calle donde viven mis padres, y rompió todo el contacto con su hermano, al que dudo mucho que algún día perdone. Aún siento que pudimos hacer más por mi hermana, pero sé que hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos, tanto en la parte médica como en la paranormal. El recipiente. Mi relato de terror comenzó siendo por necesidad, después se convirtió en una aventura, y finalmente ocurrió una tragedia. Me gustaría volver el tiempo y cambiar las cosas que sucedieron, pero sé que eso es imposible y tendré que vivir con las consecuencias de algo en lo que forme parte. Todo comenzó cuando empecé a sentirme muy cansada y a bajar de peso sin razón, y tras ir de un médico a otro, y debido a que nadie daba con el mal que me aquejaba, fue que una de mis primas me recomendó a un hombre que se dedicaba a hacer limpias. Con algo de incredulidad acudí con el señor, que tan solo con verme me dijo que una vecina me había hecho brujería. Le creí, porque aquel hombre, que rondaba los 60 años, me dijo el nombre de mi vecina y hasta me detalló cómo lucía ella. Después de unas sesiones en su casa, fue que pude por fin lograr curarme. Fue algo que aunque al principio pensé que era mentira, al escucharlo y ser curada supe que todo eso era real. Al poco tiempo vi cómo mi vecina comenzaba a enfermar, ya que el mal que me había mandado se le había regresado multiplicado por 7, y sin que nadie pudiera ayudarla, aquella vecina falleció semanas después. El hombre que me ayudó, al que todos apodaban como el padrino, me dijo que yo tenía un poder interno, que era de nacimiento, pero que podría hacer que aumentara con su ayuda. Cuando le pregunté a qué se refería, él me dijo que yo tenía el potencial de ser una bruja, y una muy poderosa debido a que mi poder era de nacimiento. Al principio estaba algo temerosa, pero él me dijo que no debía temer, porque él me guiaría todo el tiempo. Mis miedos, aunque aún los tenía, los hice a un lado y acepté su oferta. También debo decir que acepté porque necesitaba el dinero, y pude ver que haciendo esos trabajos se podía ganar mucho dinero. En mis primeros días me estuvo instruyendo en eso de su religión, que según me dijo era una mezcla de varias creencias, entre ellas la adoración a los demonios, que se utilizaban para realizar los trabajos más poderosos. Aunque yo sabía desde que lo conocí que utilizaba elementos demoníacos en sus rituales, me dijo que no tenía nada que temer, porque esos seres no eran en realidad malvados. Hasta el día de hoy no entiendo por qué le creí, pero así fue, y cada palabra que me decía yo la tomaba como la única verdad. Conocí los nombres de esos demonios, que no mencionaré porque casi ninguno de esos nombres puede ser encontrado en Internet, debido a que ese culto se ha escondido muy bien de los curiosos. Después de conocer los nombres de los demonios y su función en los rituales, me pidió que también conociera los elementos naturales y su poder. Al principio pensé que esos elementos naturales eran solamente hierbas, pero descubrí que no era así, ya que los animales que son sacrificados también tienen una función específica. Me sorprendió cuando leí sobre los sacrificios de personas, y el poder que hacer eso contenía. Al ver mi reacción de miedo, tras leer esas cosas, el padrino me pidió que me tranquilizara, que eso no se hacía casi nunca,
y de hecho, él nunca había sacrificado a ningún bebé recién nacido. Como ya he dicho, no sé por qué le seguía creyendo, quizás era admiración o adoctrinamiento, no lo sé, pero yo estaba prendada a sus palabras y a su supuesta sabiduría. Al principio me encomendó hacer los trabajos más fáciles, aquellos que no requerían ningún elemento peligroso, como el pedirles ayuda a los demonios, y solamente acudía a pedir ayuda a los muertos, sobre todo a aquellos que acababan de fallecer. Me sorprendí cuando el cuidador del panteón era quien nos informaba sobre esos muertos, y hasta nos ayudaba a excavar para recoger algún hueso del recién fallecido. Claro que el cuidador se llevaba un pago por sus servicios, y con el dinero en la mano, su colaboración estaba garantizada. Pude ver dos cosas, una era que las personas me agradecían por haberlas ayudado, y la otra era que el dinero fue llegando. Pude comprarle más cosas a mi hija, que tan solo tenía 6 años, y aunque su padre aportaba lo que le correspondía, según la ley, yo podía comprarle a ella más cosas que antes. Hasta ese momento solo ayudaba a las personas, porque los trabajos para dañarlos seguía haciendo el padrino. Yo sabía que en algún momento me tocaría hacer un trabajo para dañar a alguien, pero solo lo haría para adquirir el conocimiento, porque en mi mente, cuando por fin fuera una poderosa bruja o curandera, solamente me enfocaría a ayudar a las personas, y no haría ningún trabajo para dañar. Todos los trabajos que hacía, hasta ese momento, eran realizados en la casa del padrino y con su supervisión. Pero al pasar más de 3 meses haciendo esos trabajos, me pidió que comenzara a realizarlos en otro sitio, para que fuera haciéndome de un nombre propio en la comunidad, y no solamente como su ayudante. Al no tener otro sitio más que mi casa, ahí fue que comencé a recibir a algunas personas que el padrino me mandaba, y aunque mi pequeña hija estaba dentro de la casa, la mantenía alejada de todas esas cosas. Hice 4 trabajos que el padrino me mandó, y los resultados fueron muy buenos, tanto que el padrino me dijo que ya estaba lista para trabajos más fuertes. Yo sabía que eso significaba tratar con las entidades malignas, pero como ya dije, haría esos trabajos solo para adquirir el conocimiento, y en un futuro, ya estando por mi cuenta, solo hacer trabajos de curación. El padrino acudió temprano a mi casa para decirme cómo hacer el trabajo, y debido a que aún faltaban varias horas para que la clienta llegara, mi hija estaba en la casa, pero cuando llegara el momento de hacer el trabajo, enviaría a mi hija con una vecina, para que la cuidara por unas horas. El padrino quedó impactado cuando vio a mi pequeña, porque tan solo con verla unos segundos, me dijo que mi hija era muy especial, porque tenía incluso más poder que yo, y tras mirarla por unos segundos más, me dijo que ella tenía más poder que él. Me dijo que no muchas personas nacen con habilidades, pero hay quienes nacen con más poder que los demás, y solo aquellos que reciben un entrenamiento pueden explotar al máximo sus habilidades. Mi hija era una de esas personas extraordinarias, y tras escuchar su recomendación para entrenarla, decidí que el padrino tenía razón, y debía dejar que la entrenara para que ella fuera muy poderosa. Pero esa tarde no era el momento para comenzar, y mientras mi hija estaba con la vecina, yo, acompañada del padrino, hice mi primer trabajo fuerte. Quedé asombrada al ver a aquel gallo sin cabeza correr por toda mi casa. Corrió sin parar, incluso cuando ya no tenía sangre en su cuerpo, el animal continuaba sin detenerse. Los rituales oscuros son muy pesados, el cuerpo queda fatigado y la mente un poco turbada, pero el padrino me dijo que eso cambiaría con la práctica. En los días después de mi primer trabajo con la ayuda de un demonio, fue que comencé a experimentar cosas paranormales. En mi casa se escuchaban ruidos extraños, como risas lejanas, pero como si fueran emitidas desde dentro de la casa. También escuchaba pasos en plena madrugada, y hasta tenía que llevarme a mi hija a dormir conmigo porque me daba miedo dejarla sola. Una de las cosas que más miedo me dio, fue escuchar a mi hija hablar sola, y cuando entré a su cuarto de repente, ella se quedó callada, y posó su vista hacia debajo de su cama. No vi nada cuando posé mi vista en la parte baja de la cama, pero sentí que algo o alguien estaba abajo, y hasta pude sentir una mirada muy pesada. No quise ir a investigar, en cambio, saqué a mi hija de su cuarto, y a la hora de dormir la llevé a mi habitación. El padrino me dijo que no me asustara, que todo eso pasaría cuando yo dominara las artes oscuras. Debido a que era mi primer trabajo de ese nivel,
mi intervención había tenido consecuencias, pero solo eran temporales. Aún teniendo miedo, creí en esas palabras, y solamente esperé a que los ruidos se alejaran, pero eso no sucedió. El padrino me dijo que mi hija debía comenzar su entrenamiento, pero que sería de muy bajo impacto, solamente la sumergiría un poco en ese mundo, para que creciera conociendo de esas artes ocultas. De esa manera no me pareció una mala idea, porque la niña solamente iría conociendo un poco de ese mundo, y cuando creciera podría tomar la decisión de aprender un poco más. Como observadora, mi hija presenció algunos de los rituales. Al principio eran los de sanación, aquellos que no necesitaban de sacrificios animales ni de la ayuda de los demonios. La niña siempre se mostró perceptiva, parecía gustarle lo que veía y escuchaba. El padrino no dejaba pasar un día sin elogiar el gran poder de mi hija, y continuaba diciendo que ella podría ser la bruja más poderosa del país, ya que su poder parecía no tener límites. Podrá sonar tonto, pero yo estaba orgullosa de ese potencial, y hasta quería que el tiempo pasara pronto para que mi hija creciera, y así poder ver su desarrollo y su poder. Las cosas cambiaron cuando mi hija comenzó a observar los rituales oscuros, y cuando una enorme flama iluminó las paredes de mi casa, todos pudimos ver que en una de las paredes, apareció una sombra muy oscura de un hombre con cuernos en la cabeza. Justo en ese momento, mi hija señaló esa sombra, y dijo de pronto que tenía un amigo que se veía igual a ese ser. Ella me volteó a ver, y me dijo que era aquel que se escondía debajo de su cama. Antes de que yo pudiera decirle algo, ella continuó, y me dijo que su amigo me veía dormir todas las noches, y que en algunas ocasiones se acostaba a mi lado y me abrazaba. Yo estaba aterrada, pero el padrino me pidió que no temiera, ya que esos entes no eran malos, que solamente querían ayudar, pero que la religión les había dado mala fama. Esa tonta parte de mí, aquella parte que me hacía no pensar bien las cosas, me hizo volverle a creer al padrino, que con la seguridad con la que decía todo, hacía que yo no dudara de lo que me decía. Ese ritual terminó, y días después el cliente quedó satisfecho, porque nos informó que su enemigo ya no lo molestaría. Días después le llegó al padrino un trabajo muy difícil, y me mencionó que quizás no podría hacerlo, porque él no tenía ese poder. Pero me dijo con un poco de pena, que solamente conocía a una persona con tal poder, y esa persona solo tenía 6 años, hablaba de mi hija. Me dijo que no tenía nada que temer, porque el poder que ella tenía era muy superior del que se necesitaba, que para ella solamente sería un juego, y no había ningún riesgo. Le pregunté qué era lo que mi hija debía hacer, y él me dijo que ella solo serviría de recipiente, que la energía de un ente oscuro entraría en ella, y que después ella utilizaría ese poder para hacer el trabajo que se necesitaba. Insistió en que no había ningún riesgo, y que a ella le serviría en su futura preparación. Las palabras del padrino fueron tan firmes y tranquilizadoras, que creí que tenía razón, y participar en el ritual sería bueno para mi hija. Durante los siguientes días el padrino acudía a mi casa, y en compañía mía, le instruía en lo que tenía que hacer. No sé si era por la edad, o porque ella de verdad tenía un poder dormido, o quizás porque ella confiaba en mí, pero mi niña accedió y puso mucha atención en las enseñanzas del padrino. Lo que escuchaba, en cuanto a la participación de mi hija en el ritual, no me parecía nada peligroso, y esperé con ansias a que el día llegara, para así poder ver por primera vez el poder que mi hija tenía. Cuando el día llegó, yo estaba nerviosa, tanto por la incertidumbre del ritual, como por ver a mi hija y su poder. El ritual no se hizo ni en mi casa ni en la del padrino, se hizo en un cementerio, y comenzó justo a las 12 de la noche. Para que mi hija no tuviera sueño, la mandé a dormir en el día, y por eso a esa hora ella estaba muy fresca. Además de las típicas hierbas de los rituales, de las velas negras y de las imágenes de demonios, también estaba una cabra adulta, era un macho, y según me informó el padrino, aquel animal sería el sacrificio animal. Fue un inicio de ritual muy distinto, porque el padrino comenzó a invocar a un ente del que yo nunca había escuchado antes, y aquel nombre era tan inusual para mí, que ni siquiera recuerdo cómo era. El fuego en el piso, los cánticos en una lengua que yo aún no dominaba, y el incesante balar de la cabra, hicieron que yo comenzara a tener miedo. Tras algunos minutos de ritual, y con mi hija en medio de una figura demoníaca ardiendo en el suelo,
El padrino cortó el cuello de la cabra, y le dijo a mi hija que ya diera permiso de entrar. Mi hija, con su inocencia y su amor por mí, dijo en voz alta que daba permiso para que el poder entrara. En ese momento sucedió algo que el padrino no me dijo que pasaría, porque el fuego que ardía en el símbolo demoníaco, comenzó a moverse hacia arriba, como si tuviera mente propia. Y cuando todo el fuego ya no estaba en el piso, fue que se abalanzó hacia la boca de mi hija. Aunque yo estaba asustada, di un par de pasos hacia mi hija, pero el padrino me sujetó y me dijo que no debía intervenir, porque podría dañarla. A la distancia, quizás a 5 metros de ella, vi a mi hija comenzar a revolcarse en el suelo, y pude ver que sus ojos se tornaban en blanco. Una voz grave, como si fuera de un animal, salió de la boca de mi hija, pero sus palabras no estaban en español, en realidad no sé en qué idioma habló. El padrino, en un acto que yo no esperaba, dijo en voz alta que le entregaba el alma de esa niña, y que ahora ella era suya. Mi hija comenzó a levantarse en el aire, y me veía fijamente. Pude ver que detrás de la blancura de esos ojos y del rostro parco que tenía, mi hija estaba sufriendo. De pronto mi hija cayó al suelo, aunque era una caída de un poco más de 1 metro, supe que se había hecho daño. El padrino me soltó, y corrí hasta mi hija, que estaba desmayada. La abracé, y la cargué mientras esperaba que el padrino me ayudara. Pero él no me hizo caso en mis súplicas, solamente me dijo que mi hija ya había servido a su propósito, y que eso era todo. Me quedé ahí, mientras el padrino se iba, habiendo conseguido quién sabe qué cosa, porque aquel ritual había sido para que él obtuviera algo. Debido a que mi hija no reaccionaba, la llevé a un hospital. Por supuesto que no dije que un demonio la había poseído, nadie me hubiera creído. En el hospital la diagnosticaron con muerte cerebral, y me dijeron que no había nada que pudieran hacer. Falleció 2 días después, yo me quedé sola, y con una enorme carga de conciencia. Me enteré que todos los rituales que yo hice fueron una total mentira, que esas personas eran amigos del padrino, y que desde el principio él había puesto los ojos en mí, pero que al ver a mi hija, y al ser una niña inocente, que ella fuera el recipiente para el sacrificio era mucho mejor. Me informaron que los sacrificios humanos son para obtener poder, y cuando la persona acepta que algún demonio entre en ella, el beneficio es aún mayor. Fui engañada, y sin saberlo le entregué a mi hija a un ser malvado. Pero sé que las cosas no se quedarán así, porque aunque tenga más poder, el padrino no es inmune a las balas. El camino de agua que deja un fantasma. Mi relato de terror comenzó hace pocos meses, cuando algo inusual comenzó a suceder en mi casa. Mi vida cambió cuando me divorcié de quien fuera mi esposa por un poco más de 10 años. No digo que para las mujeres no sea difícil el divorcio, pero como hombre pierdes más, ya que no solo te quedas sin una esposa, también al llegar a casa después de trabajar, te quedas solo, porque tus hijos no están ahí contigo. Tuve que irme a vivir a un pequeño lugar, debido a que tuve que salir de mi casa. No sé cómo sea en otros países, pero aquí en México, las autoridades me ordenaron salir de mi casa y buscar otro lugar donde vivir. Así es la vida, y tuve que buscar un sitio que estuviera de acuerdo con mis posibilidades económicas, ya que con eso de la pensión alimenticia de mis hijos, y debido a que la casa aún la estoy pagando, no me quedaba mucho de mi sueldo como para rentar una casa en una buena zona. Tampoco tengo familia en esta ciudad, excepto mis hijos. Mis padres me ofrecieron que me fuera a vivir con ellos, pero les dije que no podía, ya que están en otro estado, y no quería irme porque quiero seguir viendo a mis hijos. La casa que encontré, alejada del centro de la ciudad, y todavía más lejos de mi trabajo, fue lo mejor que pude conseguir. Decir que era una casa es decir mucho, porque solo son 2 cuartos, uno de ellos de 4 por 5 metros, el otro un poco más pequeño, y un pequeño baño al fondo. Recuerdo lo difícil que fueron los primeros días estando solo, porque al llegar de trabajar me quedaba únicamente con mis pensamientos, que acepto que algunas veces dichos pensamientos eran para hacerme daño.
No sé si por valentía o cobardía, pero nunca tuve el valor para hacerme daño. La segunda noche en esa casa, cuando estaba acostado en el colchón que tenía en mi cuarto, y mientras pensaba una y otra vez sobre cómo había resultado mi vida, fue que escuché un sonido proveniente de la otra habitación. Pensé que quizás había dejado la ventana abierta y algún gato se había metido, pero cuando fui a revisar, vi que la ventana estaba cerrada. Y debido a que la habitación estaba completamente vacía, no había ni un solo lugar para que un gato se escondiera. Pero justo en la entrada del cuarto, estaba un poco de agua, lo supe cuando sentí la humedad en mis pies descalzos. Que hubiera agua era más extraño que encontrar un gato, pensé que eran orines de animal, pero cuando olí ese líquido, supe que solamente era agua. No había nada abierto, la otra ventana, la que estaba en mi dormitorio, también estaba cerrada. Aunque era algo inusual, no pensé que fuera algo paranormal, y el encontrar el agua hizo que olvidara que había escuchado un ruido en ese cuarto. Volví a mi colchón, que además de mi ropa sobre una silla, mis documentos, y un vaso y un plato, era lo único que tenía en la casa. Eran cerca de las 9 de la noche, y lo único que me quedó fue regresar a mis pensamientos tristes. Con la luz apagada, y mientras trataba de dormirme, fue que escuché que alguien caminaba en la otra habitación. Me asusté, miré mi teléfono y noté que apenas eran las 11 de la noche. Los pasos se detuvieron, y me levanté del colchón. Debo aceptar que mi seguridad no me importaba mucho en ese momento, por lo que salí del cuarto y entré al otro, pero al encender la luz no vi a nadie, y no había forma de que alguien hubiera entrado a la casa. Pensé que quizás era alguien caminando en la casa vecina, y que por la cercanía había creído que habían caminado dentro de mi casa. Pero hubo algo que no esperaba, y es que había un poco de agua otra vez, como si alguien la hubiera derramado intencionalmente. No era un charco de agua, era una especie de franja que iba desde la entrada de la casa hasta el baño. Tomé una camisa sucia y limpié el agua, sin entender cómo es que había llegado ahí. Esa noche dormí poco, no por los ruidos, sino porque esas noches fueron muy difíciles para mí, y no podía dormir bien. Las noches siguientes fueron tranquilas, en cuanto a los ruidos, pero cuando me levantaba al baño de madrugada, el agua mojaba mis pies, y tenía que volver a secar aquel camino de agua. Lo extraño era que después de revisar la casa, no vi ninguna tubería rota, ni se filtraba el agua del techo, no había ninguna explicación para encontrar agua tirada en la casa. La aparición del agua misteriosa se detuvo cuando mis hijos me visitaron el fin de semana. Aún recuerdo sus rostros de decepción cuando miraron las condiciones en que estaba viviendo. Pensaban que yo tendría una casa con todos los muebles necesarios, pero solamente vieron un colchón y una silla que me servía de guardarropa. Esa noche dormimos apretados sobre mi colchón, aunque yo no dormí mucho, porque tenía una mezcla de sentimientos, tanto de vergüenza como de coraje por cómo se habían dado las cosas. Cuando oí que uno de mis hijos iba al baño de madrugada, esperaba que me preguntara por el agua en el suelo, pero no fue así, y lo escuché volver al cuarto y acostarse. Al regresar de llevarlos a la casa de su madre, justo cuando entré a mi casa, noté que había otra vez un camino de agua hasta el baño. Para ese momento ya pensaba que había algo paranormal sucediendo en mi casa, pero nunca antes había escuchado que agua apareciera de pronto, y no sabía si lo que pasaba era algo bueno o malo. Esa noche soñé mucha agua. Primero había un camino de agua, como el que aparecía en mi casa, pero después, tras seguirlo, caía de pronto sobre una alberca, y aunque yo trataba de salir del agua, no podía. Justo en ese momento desperté, y un presentimiento me hizo pararme, y al entrar en el otro cuarto, me encontré con el camino de agua, que otra vez iba de la entrada de la casa hasta el baño. Mientras secaba con varias camisas sucias el camino, creí oír que del interior de mi cuarto alguien caminaba.
Yo acababa de salir debido a que había tomado las camisas, y no había nadie dentro, además que no había ninguna posibilidad de que alguien hubiera entrado sin que yo me diera cuenta. Me asusté, pensé que era algún fantasma, pero mientras me acercaba al cuarto, los pasos cesaron. Al entrar corroboré lo que ya sabía, y es que en el cuarto no había nadie. Pero justo después de encender la luz, y tras dar un par de pasos dentro del cuarto, fue que escuché que en el cuarto que acababa de dejar, alguien caminaba. Con miedo regresé al otro cuarto, que también estaba vacío, pero lo que ocurrió fue que vi que el camino de agua estaba otra vez intacto, como si yo no hubiera secado nada. Dejé las cosas así. Si aquello quería que hubiera un camino de agua, pues le daría gusto y lo dejaría así. Comencé a investigar con algunos compañeros de trabajo sobre experiencias paranormales, pero nadie sabía de agua que aparecía de pronto. Debido a eso comencé a investigar un poco en internet, pero tampoco encontré algo que me ayudara. Pero alguien del trabajo me dijo que esa agua podría ser algo simbólico, como el recordatorio de una travesura de un niño que falleció y que jugaba con el agua antes de morir, o que quizás era una advertencia de algún tipo. Aunque para ese momento ya me daba miedo lo que sucedía en mi casa, mi situación económica no me permitía poder salirme de ahí, y aunque ese sitio estaba en una colonia muy pobre, era un lugar muy tranquilo, y no había problemas con pandillas ni con otra gente. Durante las noches siguientes volví a tener sueños raros, pero algunas cosas cambiaron, porque el agua se convirtió en sangre, y cuando caía a una alberca, ésta estaba llena de sangre. Afortunadamente el camino de agua seguía siendo de agua, porque me habría dado un infarto si esa agua se convertía en sangre. Y los pasos continuaron, siempre en la habitación donde yo no estaba, y cuando mis hijos me visitaban, los sonidos y el agua no aparecían. Uno de los vecinos me dijo con una sonrisa en el rostro, que yo había durado más en esa casa que otras personas, porque nadie aguantaba mucho en esa casa. Cuando le pregunté a qué se refería, el vecino me mencionó los pasos y el agua en el suelo. Antes de que pudiera preguntarle más, el vecino se alejó, y me quedé pensando que quizás debería irme. Estaba en esa situación, pero no me decidía, porque no sabía qué hacer con el poco dinero que había ahorrado, si utilizarlo para irme a otro lugar, o irme comprando algunas cosas que la casa necesitaba, como una estufa o algo barato, porque aún no tenía para un refrigerador. Pero decidí quedarme, ya que el fantasma de la casa no era agresivo, y solamente caminaba y dejaba agua en el suelo. Pasaron más días, y los pasos y el agua continuaron, y no importaron los rezos que hacía, tampoco el agua bendita que esparcí en toda la casa, los fenómenos paranormales continuaron igual que siempre. Cuando me tocó el día de pagar la renta, le pregunté al hombre que me la rentaba sobre los eventos paranormales que sucedían ahí, y el hombre, sin ningún tapujo, me dijo la verdad. Resulta que en esa casa, 10 años atrás, un hombre que decían que tenía negocios dudosos rentó el lugar. No se metía con nadie, pero una noche, ya cuando todas las personas de la calle estaban dormidas, alguien tocó a su puerta. Un disparo despertó a los vecinos, que al acudir en su ayuda, justo después que vieron que un hombre entraba en un auto y se alejaba a toda velocidad, fue que se acercaron y vieron al hombre tirado en el baño. Me dijo que en la entrada de la casa le dispararon, pero que no falleció al instante, y con sus últimas fuerzas se arrastró hasta el baño, quizás para esconderse ahí. Y que en el suelo fue dejando un camino de sangre, que iba justo desde la entrada de la casa hasta el baño. Aún vivo en esta casa, porque aquí por lo menos no me siento tan solo, tengo la compañía de un fantasma, que hace que mi tristeza sea opacada por el miedo. Ya me he ido comprando algunas cosas para la casa, y creo que compraré otra silla, solo en caso de que el fantasma decida sentarse un poco. Espero que este relato te haya gustado. De ser así, te invito a que te suscribas al canal y le des like al video.
Gracias.